Bueno, como decíamos, el paciente obstructivo, por definición, lo más característico, típico, es el paciente asmático. Y esto importa porque es la enfermedad crónica más frecuente en pediatría. Es la principal causa de morbilidad en pediatría relacionada a enfermedades crónicas y si bien solo como máximo un cuarto de estos pacientes requieren internación en UCIP y de estos solo el 10% de RM, son enfermedades potencialmente graves y son muy difíciles de manejar, por eso la importancia de hablar de esto. Como todos saben, va a tener múltiples desencadenantes, ya sea una infección, factores ambientales, emocionales. Todo esto lo que va a desencadenar en un paciente predispuesto, por supuesto, es una obstrucción bronquial, inflamación de todo ese árbol bronquial e hiperreactividad que va a llevar a la broncoconstricción. Y lo importante de esto es que es reversible. De ahí la importancia de que hagamos un tratamiento bien enérgico en revertir toda esta obstrucción para tratar de evitar llegar a la ventilación. Es importante, como todos saben, hacer el triage de estos pacientes y categorizarlos. Hay distintas escalas, les puse a modo de ejemplo la de Wood Downs, que es por ahí la que más se usa en el hospital. Igual esto, lo cierto es que lo hacen más en la guardia, como para categorizar a dónde va a ir el paciente. Y los pacientes graves van a ser los que tienen un puntaje mayor a 8. Y esto va a estar dado en función de los signos vitales y signos clínicos. No tiene demasiada importancia por ahí que hagamos hincapié en ver esto porque está disponible en todos lados y se los dejamos acá en la clase, pero sí saber que es importante categorizar los pacientes para ver cuáles son los de gravedad que potencialmente pueden requerir terapia. Esta es otra de las escalas de la SAP, que también los categoriza en función de signos clínicos, es muy parecida a la otra, en leve, moderado, y los que nos importan son los graves y la claudicación respiratoria inminente. Como exámenes complementarios, lo importante que tenemos que hacer es que estén en un lugar tranquilo, monitorizado, bajo control clínico, donde importa la oximetría de pulso, que es esencial, ya que son pacientes que predominantemente van a estar hipercápnicos, no hipoxémicos. Y si están hipoxémicos, luego el tratamiento broncodilatador inicial ya es un signo que lo categoriza como un asma grave. La radiografía de tórax, porque si bien el diagnóstico es clínico, es importante descartar otros diagnósticos diferenciales, como ser una neumonía asociada que sea la que haya desencadenado la crisis asmática, que haya telectasias agregadas. Y respecto de la gasometría, la verdad que no es demasiado útil de rutina, porque es un procedimiento doloroso que puede incluso llevar a que la crisis sea grave, y esto no nos va a definir de ninguna manera la necesidad de terapia, ya que esto va a ser una decisión clínica. Como tratamiento inicial, esto quizás parece una pavada, pero es lo más importante, hay que hacer un tratamiento inicial enérgico, hay que revertir esa broncoconstricción. Para esto vamos a usar oxigenoterapia si se requiere, con un objetivo de saturación de 94 a 98 con el dispositivo que necesitemos. Quizás con una cánula no se le alcanza o hay que avanzar un Venturi, una máscara con reservorio, eso va a depender de la patología, pero sí importante que lleguemos a una saturación aceptable, por lo menos un 94%. Los agonistas beta 2 van a ser el tratamiento de primera línea, como sabemos, pero sí esto se los puse porque como para recalcar que a veces repetimos el 2 PAF cada 20 minutos para hacer la serie, y en las crisis graves están descritas dosis más altas en función del peso. Para los menores de 10 kilos van a ser de 2 a 4 PAF, pero a partir de los 10 kilos podemos usar dosis muchísimo más altas, de 10 a 20 kilos, de 4 a 6 PAP y más de 20 kilos, que por ahí son la patología predominantemente asmática, podemos hacer hasta 10 PAF. Entonces, por ahí no escatiman en el tratamiento broncodilatado. Y si se requiere, agregar anticolinérgicos, el hipratropio, que también en las crisis graves podemos llegar hasta 10 PAF cada 20 minutos. También parte del tratamiento inicial y de primera línea están los corticoides, el corticoide que tengamos disponible en nuestro centro de trabajo, por ahí lo que se describe, no hay demasiada evidencia, pero como que se sugiere que se hablaran crisis leves o moderadas, pero en las crisis graves deberíamos usar corticoides intravenosos. Ya entrando un poco en el tratamiento de segunda línea, lo que está más descrito es el sulfato de magnesio, que tiene un mecanismo de broncodilatación mediado por el bloqueo del influjo de los canales de calcio, que va a favorecer la broncodilatación, pero sí es importante que tiene algunos efectos adversos, entonces lo deberíamos dejar en un lugar controlado, con controles vitales y de la TEA, porque puede dar esa hipotensión. Y la dosis es de 25 a 75 mg por kilo, con una dosis máxima de 2 gramos por dosis.
Y de segunda línea también están descritos, pero no hay demasiada evidencia para esto, las metilsantinas y la ketamina, que es rarísimo, en forma excepcional que podamos usarlas. Si todo esto no funcionó, ahí entonces vamos a considerar la ventilación. Como les decía, la indicación de la ventilación va a ser exclusivamente basados en la alteración de la conciencia, la fatiga, la respiración paranasal, apneas o disipneas, arritmias, hipotensión y, bueno, obviamente el paro cardiorrespiratorio que no disminuye el cansancio. Les pido por favor, si alguno tiene el micrófono abierto, si lo puede silenciar, que queda como un ruido de fondo. Hola, Doc, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Hola? Bueno, Pame, la- creo que ahí sacaron los micrófonos que estaban abiertos y se Ahí escucha los mejor. bueno, listo, seguimos entonces. Si tienen alguna pregunta, por supuesto me interrumpen y consultan, no hay problema. Bueno, seguimos si consideramos por todos estos signos clínicos que el paciente requiere ventilación mecánica y que todo nuestro tratamiento de primera y segunda línea no fue suficiente, entonces tenemos que tener algunas consideraciones previas a intubar a un chico asmático. Primero, se sugiere hacer una expansión con cristaloides, 20 mililitros por kilo previo al intento de la intubación para mejorar toda esta hemodinámica que vamos a ver más adelante. Sí se requiere la ventilación con bolsa y máscara, que idealmente deberíamos hacer una secuencia de intubación rápida evitando la bolsa y máscara, pero si así y todo no es posible y hay que ventilarlo, deberíamos hacerlo con una FIO2 al 100%, por supuesto, pero con frecuencias respiratorias bajas para evitar perpetuar esta hiperinsuflación. Y las drogas que vamos a usar son la atropina, se supone que disminuye el reflejo vagal y la broncoconstricción y podría ser útil en estos pacientes. La ketamina, que no deprime el centro respiratorio y tiene cierto efecto broncodilatador. El midazolam para revertir los efectos adversos de la ketamina y el becuronio. Como les decía, todo esto tiene mucha repercusión hemodinámica porque esta patología obstructiva lo que hace es un impedimento de la expiración completa con aumento del volumen residual, donde el paciente se sigue atrapando y atrapando, y esto lleva a la hiperinsuflación dinámica, que lo que ocurre es que disminuye el retorno venoso, disminuyendo la precarga, y a su vez aumenta las resistencias vasculares pulmonares con aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Esto va a llevar a hipotensión, taquicardia, bastante repercusión hemodinámica en el paciente, y por otra parte, toda esta hiperinsuflación dinámica también genera un efecto de compresión miocárdica con alteración de la contractilidad. Por esto es que les digo que son pacientes sumamente complejos para tratar y si podemos evitar la intubación sería ideal. Si así todo tenemos que intubarlo, como dijimos, nuestros objetivos van a ser mejorar tanto la oxigenación como la ventilación, disminuir el trabajo respiratorio del paciente, pero principalmente con nuestro tratamiento tratar de evitar una injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica. ¿Y cómo le vamos a ventilar? Bueno, esto es parecido a lo que hablamos en las clases anteriores. No hay un modo que se sugiera que sea mejor o peor que el otro. Uno debería ventilar con el modo con el que se siente más capacitado y más seguro. Pero si nos dieran a elegir, por ahí el modo volumétrico es de elección o más adaptado a la patología, porque como sabemos lo que va a haber en la patología asmática es muchas variaciones de la resistencia en función de la broncoconstricción. Entonces, si nosotros tenemos un modo presométrico donde sabemos que la variable dependiente es el volumen y el paciente se obstruye y se desobstruye cada 2 horas, va a cambiar nuestro volumen. Entonces vamos a tener el riesgo de volutrauma y de hipoventilación con la consiguiente acidosis respiratoria. Entonces lo ideal sería tener un volumen asegurado y ventilarlo por volumen. Por supuesto, teniendo en consideración que en este caso las presiones van a ser variables, entonces tenemos que tener los límites de la presión seteados muy cerquita para evitar el barotrauma, y que esto nos avise cada vez que el chico haga un episodio de broncoconstricción para actuar enérgicamente con los broncodilatadores, los corticoides, el magnesio, en esos momentos de obstrucción bronquial. Dicho esto, si ustedes se sienten más cómodos con el modo presométrico también lo pueden hacer, pero lo mismo, poniendo las alarmas de volumen cerquita como para pesquisar rápidamente y que el chico no se llegue a hipoventilar en cada episodio de obstrucción bronquial. Lo vamos a ventilar con volúmenes tidales
protectivos entre 6 y 8 mililitros por kilo, siempre con un objetivo de una plato menor a 28. Y la PIP es un poco controversial, pero puntualmente en este momento agudo, donde el paciente está sedado, curarizado, con todas las, se supone, una ventilación controlada, nosotros lo que deberíamos hacer es monitorizar la autopip que tiene el paciente, que seguramente la tenga porque es la fisiopatogenia que caracteriza el asma, y poner pips externas bajitas, como para que la sumatoria entre la autopip y la pip sea 5, 6. Entonces podemos empezar con pip muy bajitas, capa 0, 2. Esta situación no aplica ya cuando el paciente está de salida, ventilando más espontáneamente, donde sí le permitimos que inicie sus propias respiraciones. Ahí sí le vamos a poner un poquito de PIP, porque lo que hace es contrarrestar su propia autopip y facilitar el esfuerzo, no disminuir el esfuerzo, perdón. Pero bueno, hablando ahora puntualmente del periodo agudo, deberíamos monitorizar la autopip, que ahora lo vamos a ver más adelante, y poner una PIP bajita, 0, 2. Y después, depende de sus respiradores, van a setear el TI, por el TI mismo o por el flujo inspiratorio. La idea es que tenga frecuencias respiratorias bajitas, 10, 15, con unos TI más que cortos en realidad. Lo que nosotros tenemos que tener es buena renación y con un tiempo expiratorio prolongado, suficiente para el que el paciente pueda expirar completamente, y se sugieren relaciones IE 1 a 3, 1 a 4. Este es el objetivo. Entonces vamos a manejar el TI y la frecuencia para lograr una relación IE adecuada. Y una FIO2 que al principio seguramente va a ser del 100%, pero como vimos la clase anterior, cada vez que podamos descenderlo para llegar por lo menos a 0,6 sería lo ideal. Como les decía, el objetivo va a ser siempre un tratamiento enérgico del broncoespasmo, tratar de ventilar de una forma donde tengamos un tiempo expiratorio prolongado para lograr la expiración completa del ciclo, y todo esto con una monitorización de la hiperinsuflación dinámica permanente para mejorar la ventilación. ¿Cómo vamos a monitorizar la hiperinsuflación? Bueno, son varias cositas por ahí, pero las que me parecen como más relevantes para hablar con ustedes son monitorizar la diferencia entre pico y plató. La presión pico es la presión inspiratoria máxima, si recuerdan que vimos en la primera clase, eh, y la presión plató, a ver si se ve, si lo marco acá, esta es la presión inspiratoria máxima y esta es la presión plató. La presión plató la vamos a medir luego de una pausa inspiratoria de 2 a 3 segundos, que van a tener algún botón en su respirador que les permita hacer esta pausa, y van a medir esa presión. Como la presión plató va a hablar más de una presión alveolar, luego de que se redistribuye el flujo entre los alvéolos luego de la pausa, esta va a estar relativamente conservada en una patología puramente obstructiva porque no hay lesión alveolar. Pero la presión inspiratoria pico o máxima va a estar aumentada porque hay obstrucción del árbol bronquial, y esto nos habla de la resistencia de la vía aérea. Entonces, frente a una obstrucción, lo que vamos a tener es un aumento de la diferencia de estas dos presiones, con aumento de la presión pico y una plató relativamente conservada. Entonces se habla de que diferencia de pico-plató más de 5, más de 10, hablan de obstrucción. Lo otro que vamos a monitorizar es la autopip, que esto, similar al anterior, pero en la fase expiratoria, vamos a hacer una pausa de 2 a 3 segundos, se va a elevar la curva de presión hasta el nivel de autopips. Este es el que vamos a tener seteados, vamos a suponer que es 2, 3, y luego de la pausa, esta es la autopip propia del paciente. La sumatoria entre la seteada y la que tiene el paciente va a ser la PIP total, que era lo que yo les comentaba que deberíamos monitorizar previo a setear la PIP inicial que le vamos a poner a nuestro paciente. Y lo otro que nos va a hablar del atrapamiento, de la imposibilidad de expirar completamente el flujo en cada ciclo, es la curva de flujo, donde en la primera ven que la curva de flujo en la fase expiratoria llega completamente al cero a expirar. Sin embargo, en este otro se ve como acá termina la expiración, empieza la inspiración y todavía hay volumen atrapado que no pudo expirarse completamente. Entonces, perdón. En este caso lo que debiéramos hacer es tratar de prolongar el tiempo expiratorio para que esta curva se estire y llegue
al cero de flujo antes de empezar el próximo ciclo respiratorio. Bueno, entonces como puntos claves de la ventilación del paciente obstructivo. Primero que es un hecho bastante infrecuente por suerte, pero que requiere elevada experiencia y un monitoreo adecuado porque es potencialmente grave. La indicación de la intubación orotraqueal y la ventilación mecánica del paciente asmático van a ser decisiones clínicas, no de la gasometría, y que incluso la gasometría puede empeorar el estado clínico del paciente. Los objetivos gasométricos deben ser austeros y compatibles con una adecuada hemodinámica. De ninguna manera nosotros tenemos que pretender ventilar un paciente con 740, 40, 150 de PO2. No, tenemos que tratar de ventilarlo con tolerando una hipercapnia permisiva, esto es decir, un poquito más de CO2 de lo habitual, siempre y cuando la hemodinamia del paciente lo tolere. Capaz tenemos que aprender en un 50, 60 de CO2, si esto nos permite un pH por encima de 7,25, capaz que un 7,27, 7,28, si eso el paciente lo tolera hemodinámicamente, ese tiene que ser nuestro objetivo, porque si no vamos a necesitar presiones y volúmenes muy elevados en el respirador, que también lo vamos a terminar dañando nosotros también. Y si se acuerdan, uno de los objetivos era evitar la injuria pulmonar agregada al respirador. Después, como otro punto importante, la hiperinsuflación dinámica y la autopip son fenómenos frecuentes, es la base de la fisiopatogenia del paciente obstructivo, que las tenemos que tener en cuenta, las tenemos que monitorizar y tratar de mejorar o evitar con la ventilación que elijamos para que tenga la menor hiperinsuflación, el menor atrapamiento de aire. Y las complicaciones son graves, así que hay que tenerlas en cuenta, hay que controlarlas, y potencialmente son el neumotórax, el shock, la acidosis, que son las cosas que van a derivar de una ventilación incorrecta, así que debemos estar atrás de eso y, como les decía, monitorizar la hiperinsuflación dinámica. Bueno, muchas gracias. Espero haber sido clara, que no sea demasiada información, y si tienen alguna duda, se las respondemos por acá con Aus. ¿Cómo iniciamos el winning? En realidad no me metí demasiado en winning porque el objetivo, como les decíamos, era cómo ventilar inicialmente y compensar un paciente asmático, pero va a depender un poco de cómo responda al tratamiento broncodilatador y al resto de las medidas. Y cuando vemos que el paciente tiene menor broncoconstricción, ya sea porque no hace los episodios, porque las presiones del respirador, considerando que lo estamos ventilando por volumen, son cada vez más bajos, que mejora la oxigenación, que nos permite ir bajando la FiO2, entonces en este caso por ahí sí ya empezamos a considerar el winning, que va a depender, o sea, vamos a ir a modos más espontáneos, ir bajando la analgosedación, y pensando después en una prueba de respiración espontánea. Pero básicamente esto, vamos a comenzar el winning cuando el paciente supera la crisis de broncoobstrucción y está ay, en esas condiciones. Se me pasó una pregunta. Aerosolterapia durante la ventilación, ¿qué dispositivo usan? Nosotros usamos en general las aerocámaras, las que vienen con la adaptación para la tubuladura, la conectamos en la rama inspiratoria, por ahí eso sí es importante. A veces, por ahí hemos visto en muchos lados que lo conectan después de la I, y lo correcto sería ponerlo en la rama inspiratoria, porque si no se pierde bastante del aerosol si lo conectamos después de la I, porque parte se va por la rama expiratoria. Y alguna vez excepcionalmente lo hacemos nebulizado, pero no es lo habitual. Por ahí es algo más que hacemos con fibroquísticos u otro tipo de pacientes. Si no, hacemos con aerosoles, con aerocámaras en la rama inspiratoria. Quisiera saber cómo está indicado el sulfato de magnesio y cada cuánto le podemos repetir. Ahora les vuelvo a poner, a ver si puedo ir para atrás, les pongo la diapositiva, pero como les decía, lo usamos de 25 a 75 miligramos por kilo, lo pasamos más o menos en 20 minutos. Con monitoreo, nosotros tenemos todos los pacientes monitorizados con electrocardiograma y TA. Bueno, TA depende del paciente, pero
a veces invasiva, a veces no invasiva, que estas son las consideraciones que debemos tener porque, como les decía, es arritmogénico y puede dar hipotensión. Y nosotros lo repetimos. En general no lo dejamos reglado, salvo pacientes muy graves, muy asmáticos, donde por ahí lo hemos dejado cada 6 horas, pero si no lo hacemos según indicación y lo llegamos a hacer hasta 3 o 4 veces por día. Y por ahí cuando indicamos así mucho magnesio, tenemos la consideración de dosar el magnesio, magnesemia al día siguiente, pero la verdad que no nos ha pasado de pasarnos a dosis altas de magnesio después cuando lo dosamos. Ahora les vuelvo a poner, vuelvo para atrás, les dejo la diapositiva del magnesio. Y les sigo respondiendo. Acá está. Y vuelvo al chat que no me acuerdo qué más decía. Igual ahí Au se los dejó escrito en el chat, lo del magnesio. Em, la humidificación, nosotros a todos los pacientes hacemos humidificación activa, pero también esto es un poco lo que hablábamos en la primera clase, va a depender de lo que tengan ustedes disponibles en sus centros, y justo el paciente asmático suele ser un paciente grande, así que quizás si solo tienen posibilidad de hacer humidificación pasiva, no les debería generar demasiada resistencia el filtro de humidificación pasiva, pero bueno, nosotros lo cierto es que usamos a todos activa. Las clases quedan en YouTube, en el canal de la OCDE, de Teleuci, y la dilución del magnesio que ahí se los puso Agus en el chat. Hola, sí, ¿se escucha, Pamé? Sí, sí, se escucha Agus. Para responder un poco a la pregunta de las arritmias, puede dar disminución de la frecuencia cardíaca, magnesio, y lo que se puede hacer en este caso es disminuir la velocidad de infusión. Si bien uno lo puede pasar en 20 minutos, media hora, cuando pasa que chicos hacen arritmias, si la arritmia es muy severa, suspendemos la infusión, y si solamente disminuye la frecuencia cardíaca un poco, se puede pasar un poco más lento, en una hora en vez de pasarlo en media hora. Yo fui mirando, creo que no quedó ninguna pregunta más, pero bueno, si No, se me pasó parece que alguna no. nos dicen. Bueno, si no quedó ninguna pregunta más, les agradecemos haber participado. Esperamos que les haya sido útil, y sobre todo los que están iniciando en esto, que por ahí era más con la gente de Calafate que habíamos hablado, que les sea útil, lo puedan aplicar y después si surgen alguna duda nos irán preguntando. Pame, yo quería agregar algo porque hicieron una pregunta sobre el inicio del winning y coincido absolutamente con vos. Tal vez algún indicador que pueden tener en cuenta si siguen las curvas ventilatorias es la disminución del autopip, por un lado, y por otro lado, la disminución del delta P, porque eso nos está hablando de que el mecanismo de hiperinsuflación dinámica se está limitando y la caída de la delta P también nos habla de que hay una menor resistencia que genera aumento de la PIM en el ingreso del volumen de gas al pulmón. Es decir, por un lado, lo que vos dijiste, la estabilización del paciente, el no tener que estar modificando, aumentando los parámetros, una gasimetría estable, un paciente hemodinámicamente compensado, y en paralelo ir mirando estas dos cosas que vos muy bien describiste como orientadores de una mejora de la obstrucción y la posibilidad de empezar a ir marcha atrás con la asistencia ventilatoria mecánica. Claro, básicamente como siempre, así como regla general, cuando iniciamos winning, bueno, cuando la causa que lo llevó a la ventilación mecánica está resuelta, eso como en general, resuelta o en vías de resolución. Y en el caso de una patología obstructiva va a ser exactamente esto que por ahí les dije antes y que ahora estaba reforzando un poco Edgardo.
el asmático tiene que resolver su broncoobstrucción y su atrapamiento aéreo, y esto los vamos a objetivar con esta monitorización que estábamos haciendo. Cuando eso esté resuelto o resolviendo, es cuando vamos a empezar a pensar en el winning. Y sí, otra cosa por ahí importante que no dije es que suelen ser las crisis asmáticas breves. Si estamos hablando de una crisis asmática pura, capaz en 24 o 48 horas son chicos que entran con un respirador altísimo y en 48 horas resolvió, porque justamente si recuerdan una de las primeras diapositivas son patologías reversibles. Sí es cierto que a veces no son puramente asmáticos, si está desencadenado por una neumonía o se agrega una telectasia, y bueno, y ahí quizás la evolución es un poquitito más tórpida, pero si es una crisis asmática pura, quizás es esto, 24 o 48 horas y el chico resolvió. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Edgardo. No, no, nada que decir, nada que agregar, excelente disertación. Encantado de haberte escuchado realmente. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado y cualquier cosa estamos disponibles. ¿Qué dice Pame cuando suben la clase? En unos días, porque la mandamos a que la editen, por ahí le sacan alguna parte del principio que quedó como tiempo muerto, demás, y después la suben a YouTube, pero son un par de días nada más.